Bien, estamos de regreso aquí en La Voz TV y para mí es un gusto y un placer poder saludar a un personaje de Michoacán, una investigadora, conocedora ampliamente de diferentes temas que me gustaría que abordáramos. La doctora Patricia Alarcón. Doctora, gracias por aceptar platicar con nosotros. Gracias, doctora. Bien, hay una preocupación constante en los morelianos, ¿no? La ciudad está partida. Hay una infinidad de fallas geológicas que al paso de los años pareciera que en lugar de que se logren aminorar los riesgos, estos se incrementan. Me gustaría que nos comentara cómo está la ciudad en este momento. Hay trabajos que se realizan de manera constante para monitorear estas fallas geológicas. ¿Cómo está la ciudad? Bueno, evidentemente Morelia está ubicado en el eje neovolcánico. En ese sentido, pues existe la presencia de diferentes tipos de fenómenos, como son las fallas geológicas, como son depósitos aluviales, como son problemas geotécnicos, ¿sí? Las fallas geológicas que existen en Morelia tienen aproximadamente 17 millones de años que no tienen actividad sísmica o tectónica, pero que sí originan problemas como son los deslizamientos de talud, ¿sí? Entonces, tenemos en Santa María un problema que son deslizamientos de talud. Y bueno, eso ocasiona que se deslicen el material y que exista población vulnerable, la cual debe ser atendida con diferentes obras de mitigación. Eso sería un caso. Otro problema que nos han generado esta ubicación de Morelia es los problemas de hundimientos diferenciales por diferentes tipos de escalonamiento y por extracción de mantos acuíferos. Entonces, al extraer el agua se generan consolidación de arcillas y evidentemente agrietamientos y daños. Y principalmente, como lo hemos vivido en días pasados, los problemas de inundación. Morelia está ubicada en un depósito lacustre, también de hace algunos miles y millones de años, y lo cual ocasiona precisamente que el agua reconozca eso, más la mala planificación de la ciudad, da origen a que se presenten riesgos. El riesgo está constituido por amenazas y vulnerabilidad y que debemos de cuidar que eso no se conviertan en desastres. Bien, la ciudad, esto que usted comenta de los desastres, pareciera que están subiendo de tono, doctora. ¿Qué avances se han tenido? Quizá avances en el sentido negativo, en el deterioro precisamente de nuestro ecosistema y que lo podríamos ver representado en estos riesgos. Bueno, el problema es la falta de ordenamiento territorial en base a estudios de gestión de riesgos. Entonces, sigue creciendo la ciudad de manera desordenada, no se identifican cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades y se siguen otorgando permisos de construcción. Entonces, mientras que no se haga un verdadero ordenamiento territorial en base a este paradigma de gestión de riesgos, que es el que se está manejando a nivel mundial, y bueno, que es lo más práctico, ¿sí? Vamos a tener problemas de amenazas latentes. ¿Cuáles son las zonas que representan el mayor riesgo en este momento aquí en la capital? Serían las zonas de la Loma de Santa María, pero debido a los deslizamientos, no tanto por la falla activa tectónicamente, ¿no? Tienen más vigencia los deslizamientos cada día y más en periodo de lluvias. Obviamente se satura el material, aumenta el peso y eso propicia con la inclinación del terreno a que existan los deslizamientos. Ese sería uno de las amenazas principales. Tenemos desarrollos ya en la parte de abajo de la Loma de Santa María, también en el Quinceo, que ese es otro gran problema, que se están generando también un impacto importante. Tenemos problemas de subsidencia o de hundimientos diferenciales en toda la parte que es manantiales y principalmente las inundaciones. Bien, ¿cuál sería la solución que usted encontraría después de que ya también la ciudad está creciendo y ya hay desarrollos urbanos en estas zonas? Identificar, conocer más el territorio realmente, monitorear, pero irnos más allá de lo que se hace en el mapa, lo que se vende como atlas de riesgo o se tiene atlas de riesgo, que únicamente son mapas de inventarios. Que no sirve para nada si no, que no no sirve, actúas. Exactamente, y si no se tienen las propuestas de obras de mitigación. O sea, mi propuesta en concreto sería hacer el programa de gestión de riesgos para la ciudad. Bien, doctora, platicábamos previo a entrar a la entrevista sobre el desarrollo que han tenido estos fenómenos que podrían poner en riesgo a la ciudad.
¿Hacen ustedes monitoreos constantes? Podríamos decir que la cantidad de lluvia, de agua que está cayendo durante las lluvias, que al menos esta semana pasada vimos que en un rápido momento hubo desbordamiento de drenes y los ríos estaban al tope. ¿Estamos en riesgo latente, doctora? Sí, sí estamos en riesgo, como todas las ciudades del mundo. O sea, no podríamos decir que existe una ciudad sin ningún riesgo. Pero el problema aquí es no atender estos riesgos. Y un problema importante es el desarrollo de obras sin que se tenga consideración en la vulnerabilidad de la población. Ejemplo, el túnel de Morelia. Hay una población expuesta, ¿sí? Que evidentemente está siendo impactada y que a través de obras de ingeniería se pueden solucionar, pero también hay que respetar cuál es el nivel de vulnerabilidad física y social de la población expuesta. Bien, si bien dice que las fallas geológicas de alguna manera no son como el riesgo más fuerte, por ejemplo en la zona de Santa María, ¿han tenido una evolución estas grietas, estas fallas, doctora, en deterioro? Pues más que nada el problema ha sido que se han aumentado los deslizamientos por la deforestación y por la saturación del material. Esto sí es importante, por el agua, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el Club Campestre bajadas de corrientes muy fuertes de agua y nosotros lo que encontramos, hemos estudiado parte de la loma de Santa María hasta 600 metros de profundidad y más, y hemos encontrado que existen huecos y cavernas, porque, en una zona encontramos un cuello magmático que no hizo erupción por completo y sí encontramos esta formación de grietas y cavernas. Entonces el agua pasa, empuja la arcilla y eso propicia, exactamente, ¿sí? Que sería lo principal, la principal amenaza en Morelia. Y obviamente una amenaza no natural, una amenaza antrópica es la violencia. Muy bien, doctora, esto que usted comenta de los posibles deslizamientos, ¿estas lluvias que están registrando se podrían provocarlo? ¿O qué es lo que podría acrecentar el riesgo? Son las lluvias, es el nivel de inclinación y es la deforestación en su momento. Y tenemos en Michoacán ejemplos importantes como fue Angangueo, sí, que claro, hay riesgos latentes. Tenemos también la Guagua, Michoacán, donde hubo uno de los deslizamientos más importantes de México, con aproximadamente 13 millones de metros cúbicos que se deslizaron. Y bueno, también otro ejemplo, pero ya a nivel nacional, es la Pintada Guerrero, que soterró a una población. Precisamente el deslizamiento ocasionado por un agente meteorológico. ¿Qué le pediría usted a la autoridad en este caso? Digo, entiendo que las obras de mitigación, pero tampoco estas podrían mitigar los riesgos de un momento a otro. En breve, rápido, ¿qué haríamos? Bueno, son tres actores los que somos para la gestión del riesgo, que son las autoridades, el sector técnico científico y la población en general. A las autoridades, pues tomar el marco de Sendai como una prioridad de gobierno para regir las políticas públicas. Y el marco de Sendai lo que de alguna manera obliga a los países miembros de Naciones Unidas es a hacer gestión de riesgos para el desarrollo de las ciudades. Y eso significa también educación y aumentar la capacidad de la población. ¿Sería necesario que desalojen a la gente que está, por ejemplo, en el Quinceo, donde hay mucha gente que no cuenta ni siquiera con los permisos para poder habitar ahí? ¿Están buscando si les regularizan? Yo creo que esto en base a un análisis, ¿no? Para ver qué zonas deben de desalojarse en temporada de lluvias o al menos tener un sistema de alerta que pudiera estar monitoreando y ver cuál es el nivel de amenaza en tiempo de lluvias por agentes meteorológicos que impacte en un momento dado la zona del Quinceo, ¿no? Para recapitular, la zona de Santa María, el Quinceo y Manantiales son los focos rojos de la ciudad. Y las inundaciones en Morelia, en toda la parte de Camelinas, toda la parte del Boulevard García de León, de la avenida Ventura Puente. Híjole, qué rápido, pareciera, se llenó de agua la avenida. Así es. Así es, pues es que, finalmente el agua reconoce sus cauces naturales. Sus cauces, y estos eran ríos y depósitos lacustres. Doctora, le agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con nuestro auditorio y yo creo que también siempre decimos que la autoridad tiene que hacer algo, que la autoridad no hace obra para poder mitigar estos riesgos, pero ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos también? ¿Cómo colaboramos para que
disminuyan los riesgos. Así es, tenemos que construir sociedades resilientes con mayor capacidad, ser conscientes del nivel de riesgo que manejamos y también asumir nuestras responsabilidades. Para algunos autores somos la sociedad del riesgo actualmente. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de esto y trabajar en la reducción. Doctora, encantado de platicar con usted. Bien, y de esta forma llegamos a la parte final de este espacio. Agradecerle, como siempre, el favor de su atención, invitarle para que el día de mañana nos acompañe en una emisión más de La Voz TV. Mi nombre es Jorge Manso, muy buenas noches.